inicio a la jornada de la tarde de este congreso, así que buenas tardes para todos y para todas. Esperamos que el almuerzo haya sido reparador, haya sido muy rico. Y les tengo que recordar algunos puntos, por favor. Primero, que en los pasillos, recuerden que tenemos los micrófonos para al final del módulo alguien se acerque y quiera hacer alguna pregunta. Me han consultado, las preguntas que se hacen vía online es para las personas que están conectadas online. Ustedes se acercan a los micrófonos. Otra cosa súper importante, por favor, las cajas que están en los asientos es para una persona. No tomen la caja del asiento de al lado para que todos alcancen una cajita. También les solicito, y sobre todo en la parte de los stands, que guarden silencio, porque se escucha cuando conversan y eso interrumpe la presentación de los docentes. Entonces, vamos a continuar con nuestro cuarto módulo, ya que se llama Nuevos adelantos en el manejo de heridas a nivel mundial. Modera el doctor Nicolás Lorenzini Villegas, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Médicas, mención en Cirugía de la Universidad de la Frontera. Tiene un diplomado en manejo avanzado de heridas y se desempeña en atención primaria de salud, en atención de pacientes en manejo avanzado de heridas y en el programa de cirugía ambulatoria. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Ahí sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Natalia. Les pediría a la gente que está al fondo que por favor tomaran asiento para poder empezar. Como dijo Natalia, este módulo se llama Nuevos avances en manejo de heridas a nivel mundial y la primera presentación corresponde a Andrés Roldán. Andrés es enfermero, divulgador científico especializado en el abordaje de heridas, enfermero de prácticas avanzadas en heridas complejas del distrito de Aljarafe, Sevilla Norte, de atención primaria y del Servicio Andaluz de Salud de España, enfermero especialista en enfermería de cuidados médico-quirúrgico. Andrés Roldán es quien expone y lo va a hacer vía online. Ahí está. Hola, Sí. buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿se Desde escucha? luego, ¿qué tal? Un saludo desde España. ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Me alegro, me alegro. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un saludo. Un comentario antes de que empiece, Andrés. Esta Sí. presentación en la modalidad va a ser, la presentación dura media hora entre la presentación y las preguntas se hacen al final de cada presentación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Desde luego me habéis puesto las pilas para empezar con mucho ánimo esta presentación, con esta introducción musical. Desde luego me habéis divertido muchísimo, ¿eh? Os lo agradezco, porque los temas que tratamos aquí necesitan este tipo de arranque, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo al comité organizador el haberme invitado a participar en este importante congreso, en este 11 Congreso Internacional de Heridas y Úlceras y Ostomía, un nuevo paradigma en la atención. Como decía el doctor, me presento, soy Andrés Roldán Valenzuela, enfermero del Distrito de Aljarafe, Sevilla Norte, aquí en Sevilla, en España, y director clínico de la página web, me imagino que algunos la conoceréis, úlceras.net, y recientemente también de la página que hemos lanzado, Úlceras Chile, que os animo a entrar, en úlceras.cl. El objetivo fundamental de esta presentación no es otro que daros a conocer la importancia de tomar medidas como el uso temprano de determinados antimicrobianos para evitar la infección. Empezando por darle la mayor de las relevancias al impacto que supone la infección de las heridas. Y como podéis ver, se sabe que hasta el 10% de las heridas quirúrgicas están infectadas, que las úlceras por presión que no cicatrizan en menos de 6 semanas también lo están, con evidencia científica, que el 56% de las úlceras de pie diabético están clínicamente infectadas y que hasta el 27%, según los últimos estudios, que seguramente serán más, de las úlceras de extremidad inferior presentan infección. Pero sin duda el dato más relevante es que por cada millón de pacientes con heridas, al menos 10.000 de ellos fallecen debido a infecciones microbianas.
Como sabéis, la infección supone una de las barreras de mayor relevancia en la cicatrización de las heridas. Y los clínicos, para detectarla y tratarla, debemos realizar siempre, en primer lugar, una correcta valoración del paciente y de la herida. Para ello, como sabéis, disponemos del concepto TIME, el cual define una estrategia de componentes para tratar y preparar ese lecho de la herida. La T del control de tejido no viable implica identificar el tipo de tejido que cubre el lecho de la herida, ya sea necrótico, tejido esfacelado, desvitalizado, granulatorio, con las acciones a realizar una limpieza, una descontaminación, desvidamiento adecuados. La I del TIME supone el control de la inflamación y de la infección, que implica el conocer los signos clínicos que nos alertan de la infección y que luego veremos claramente para aplicar las terapias antimicrobianas más adecuadas. La M del TIME es el control del exudado, como sabéis, que consiste, de alguna manera, en proporcionar ese ambiente fisiológico o favorecer o reducir o proporcionar, dependiendo del caso, ese ambiente fisiológico proporcionando la humedad necesaria en la herida o retirando en determinados casos. Y finalmente la E del TIME, que es la estimulación de los bordes epiteliales para apoyar y fomentar el cierre de la lesión. Lo que sí está claro es que como clínicos, para conocer cómo nos pueden ayudar los antimicrobianos, que tenemos que conocer perfectamente, de alguna manera es necesario conocer las distintas etapas por las que pasa la carga bacteriana en las heridas. Como sabéis, clásicamente se definen las distintas situaciones respecto a la microbiología de las heridas, como la contaminación inicialmente cuando hay presencia de gérmenes en la superficie, pero estos no se reproducen y no se objetiva ninguna respuesta del huésped. Se asume que todas las heridas están contaminadas. Lo siguiente sería la colonización, cuando las bacterias ya están presentes en la lesión, fijadas al lecho, pero estas ya se reproducen. Pero, sin embargo, todavía no se causa ninguna respuesta en el músculo. Se asume que todas las heridas crónicas están colonizadas. El siguiente paso sería la infección, cuando las bacterias ya se multiplican, penetran en el tejido sano y causan daño y reacción en el huésped. ¿Pero qué ocurre? El reciente consenso internacional ha cuestionado bastante este concepto estático, mantenido hasta ahora por todos los científicos, del desarrollo de la infección, y lo convierte en un concepto dinámico, denominado por la mayoría de los autores como el continuum de la infección, donde en función de las variables críticas que afectan a la herida, como son cantidad de tejido necrótico, número de microorganismos, virulencia, respuesta inmune de la persona, podemos tener heridas que van pasando de contaminación a infección o viceversa. Este concepto de continuum de la infección ha sido revisado recientemente por el Consenso Internacional de Infecciones de la Herida. Así, de esta manera os daréis cuenta que la determinación microbiológica de las heridas es bastante compleja, con muchos elementos por desarrollar. Además, eso sí es certero, el diagnóstico de la infección sigue siendo clínico. Los signos y síntomas son los que mandan, ahora los veremos, pero en muchas ocasiones se visualizan lesiones que no presentan una respuesta del huésped, pero sin embargo presentan un retraso en la cicatrización, haciendo pensar que pudiera haber un problema relacionado con la cantidad de microorganismos presentes. A este concepto es lo que en décadas pasadas hemos llamado colonización crítica. Este concepto se ha hecho fuerte, pero sin embargo el último consenso internacional recomienda dejar de utilizar este concepto por su imprecisión, su dificultad de diagnóstico, encuadrando de una manera más moderna en él el concepto de biofilm bacteriano. La introducción del paradigma del biofilm ha supuesto, sin duda, complicar muchísimo más toda esta área. Como sabéis, se define un biofilm como un ecosistema microbiano conformado por gérmenes que se hacen resistentes y hacen que sea difícil absolutamente la introducción de los antimicrobianos para su erradicación. Recalcar que dichas comunidades se han visto presentes hasta en el 80% de las heridas, con lo que supone una gran carga para los clínicos. Para enlazar el paradigma clásico de infección con este paradigma más moderno del biofilm,
Recordaremos que todas las heridas abiertas se considera que están contaminadas. Consecuentemente, a medida que en la lesión aparece tejidos muertos, tejidos devitalizados, favorece sin duda la proliferación de bacterias. ¿Qué respondemos a ello? Si no suprimimos estas bacterias, la infección continuará. El incremento de las bacterias hará que el aumento del riesgo de infección sea evidente. Por tanto, si no se utilizan medidas apropiadas, como son el desbridamiento del tejido vitalizado y la administración de determinados antibióticos tópicos, esto puede progresar. Por tanto, quizás el uso temprano de soluciones antimicrobianas tendría más sentido emplearlas cuando empiezan a aparecer esos signos sutiles que ahora veremos, que nos alertan ya de que hay infección, que cuando la infección ya se ha consolidado. Como decía, identificar la transición de colonización a infección no es siempre evidente. Y por tanto, para saber cuándo emplear de forma efectiva un antimicrobiano es necesario conocer esos síntomas sutiles que no son los signos clásicos de Celso. El color, el tumor, el edema, la inflamación, el dolor. No, son signos que tenemos que estar alertas los clínicos para entender de que la infección ya puede estar presente. Lo más relevante sería un retraso en sí de la cicatrización de la herida, el aumento del drenaje, del exudado de la herida, que sea muy recurrente, la aparición de peregranulación en la herida, la aparición de tejido que sangra con facilidad, aparición de puentes epiteliales sobre el tejido de granulación, aparición de úlceras que no esperábamos cuando levantamos un apósito, el agrandamiento de las heridas, el incremento del dolor o en sí algo ya muy clásico como es que la herida huela mal, ¿no? Bien. Pero independientemente de los signos locales descritos, hay que dejar claro que existen una serie de factores asociados al incremento del riesgo de infección en las heridas de nuestros pacientes y que eso tenemos como clínicos siempre hay que tenerlos claros. Los principales, no me voy a parar mucho, son en relación al individuo, el que el individuo tenga diabetes o que utilice algún quimioterápico o que utilice alguna medicación, como por ejemplo los corticoides que impiden la cicatrización. A nivel de la herida, la principal barrera sin duda es la presencia de biofilm. Pero sin duda el hecho de que el paciente tenga un entorno poco favorable, poca higiene, un entorno con pocos cuidados, poca cuidadora, poco apoyo, hace que tengamos que tener en cuenta que el entorno es fundamental para la atención de nuestros pacientes y que la herida progrese de forma adecuada. Por tanto, hemos hablado de todos los factores asociados al desarrollo de la infección, pero los clínicos vamos a necesitar productos que nos ayuden realmente a limpiar y descontaminar correctamente las heridas. Según el Consenso Internacional, el único producto que ha demostrado eficacia frente a biofilm es la poliesanida betaína. Por disponer de la betaína, que como sabéis es un tensioactivo que rompe la biopelícula, eliminándola a la larga, junto con el desbridamiento y la limpieza. Y quedando demostrado en este consenso que ni la solución salina ni el agua, incluso aunque sea potable o estéril, tiene ningún tipo de repercusión sobre la infección y menos sobre la biopelícula. Lo que ha quedado claro meridianamente es que anteriormente la limpieza de las heridas no se tenía en cuenta en las guías de práctica clínica, pero que en los últimos años la limpieza de la herida ha adquirido un papel absolutamente relevante en todas estas guías y consensos internacionales, quedando a nivel científico meridianamente claro que es necesario, por un lado, limpiar el lecho de la herida, siempre y en primer lugar, pero también limpiar la piel lesionada. Pero que para ello debemos de contar con soluciones que tengan en su composición, sobre todo, un surfactante, que es lo que le da entidad al producto como limpiador de la herida. Ese surfactante, que como sabéis es un detergente, en este caso como el Prontosan es la betaína, ¿no? Que aparte de disponer de un antimicrobiano súper conocido como la poliesanida, dispone de esta betaína, que es la responsable final de la ruptura del biofilm. ¿Qué caracteriza a Prontosan? Que lo caracteriza
ser un producto que tiene un amplísimo espectro de actividad, actuar siempre de forma selectiva sobre los microorganismos y que gracias a su mecanismo de acción basado en interacciones físico-químicas nunca va a intervenir de forma negativa en el proceso de la cicatrización. Como es lógico, cualquier producto que tenga valor para el tratamiento de la infección debe tener evidencias. Sin duda, Prontosan es de los productos que más evidencias han desarrollado en los últimos años. Solo voy a destacar dos. En esta primera, la del documento número 8 de la GNUPP, se recomienda con fuerza alta la poliasanida en combinación con betaína como productos que potencian el efecto antimicrobiano. Recomendado para heridas agudas, por riesgo de infección, úlceras y quemadura de segundo grado superficial debido a su efecto analgésico. Pero sin duda, las publicaciones que más prestigio a nivel internacional han adquirido sobre Prontosan son las del microbiólogo español Álvaro Pascual, que no solamente ha demostrado que Prontosan es eficaz desde el primer minuto en el que se usa, sino que en los últimos estudios ha demostrado que Prontosan ha reducido biopelículas de 24 y 48 horas y una semana de todos los patógenos probados. Prontosan fue mucho más activo que clorexidina frente a las biopelículas. Y hecho, además, producido sobre bacterias multiresistentes. Son de las evidencias que han conseguido situar a Prontosan como un producto de primer nivel. Si uno considera qué requisitos debe tener un antiséptico ideal, sin duda, todos los que ahí aparecen los tiene Prontosan. Su amplio espectro, su baja capacidad de generar resistencia, no ser tóxico en los fibroblastos de las heridas, tener un inicio de actividad muy rápido. Hemos demostrado científicamente que su actividad aparece desde el primer minuto que se usa, que no irrita la herida, que no produce sensibilidades, que no tiñe la herida, importantísimo para los clínicos, y que es eficaz frente a materia orgánica. Sin duda, algo a aclarar con los clínicos, y esto es importantísimo, es el uso de los antimicrobianos en función de la carga bacteriana. Es la clásica pregunta de todos nosotros de cuánto tiempo tengo que dejar hacer el fomento de polixanida betaína en la herida. La respuesta es muy simple. A más carga bacteriana, más necesidad de fomento. Si tenemos una herida quirúrgica sin signos de infección, simplemente la solución aplicada desde el primer momento es eficaz desde que se aplica en la herida, sin tener que hacer fomento. Cuando tenemos una herida ya, que es una abrasión de la piel, tendríamos que pensar en que sería bastante más eficaz empezar a aplicar fomento de 1 a 5 minutos. Si en la herida ya tenemos una pérdida de tejido, como puede ser que aparezca tejido sano, como el tejido de granulación, ya es necesario también que utilicemos el producto un poco de más tiempo para favorecer una mayor limpieza y de esa manera prevenir el desarrollo de biofilm. ¿De acuerdo? En último caso, cuando ya tenemos una pérdida importante de sustancia, es necesario utilizar el producto en gel porque, sin duda, este formato permanece muchísimo más tiempo sobre la herida. Y dejar claro una cosa, en todos los casos, nunca es necesario lavar tras el uso de Prontosan, por favor. Cuando uno aplica Prontosan, no se debe de lavar con suero, sino que se debe de permanecer sobre el lecho de la herida, sin limpiarlo. Situaciones clínicas como la que se describe, lo ideal, heridas con mucho más exudado, heridas estancadas con tejido necrótico, lo ideal es que el fomento permanezca más tiempo sobre la herida. Ahí veis ya la posibilidad de aplicar fomentos de 5 a 10 minutos. Por tanto, a herida más limpia, menos necesidad de fomento, y a herida más sucia, más necesidad de fomento. Y está claro que si necesitamos que el producto permanezca más tiempo sobre la herida, es necesario reforzarla aplicando el gel porque su formato facilita tanto el debridamiento como el hecho de que permanezca más tiempo sobre el lecho de la herida interactuando sobre ella. Vamos terminando. Y dejo caer la pregunta en la sala.
¿Podría pensarse en usar Prontosan, poliesanida betaína, como primer paso terapéutico para evitar la infección de las heridas? La respuesta es sí, porque con su uso temprano evitamos el desarrollo y la progresión de la infección. Pero es que, de hecho, las evidencias publicadas en los consensos hablan de que la aplicación de este tipo de antisépticos tiene indicación de forma preventiva, en la prevención de la infección de heridas agudas con sospecha de carga bacteriana, como heridas traumáticas o mordeduras, la prevención de la infección de herida quirúrgica, la descontaminación de heridas colonizadas, el tratamiento de heridas que presenten infección, por supuesto, y la preparación para el debridamiento de la herida. Como conclusión, está claro que con el uso preventivo y continuado de polihexanida betaína podemos conseguir cosas positivas para nuestros pacientes y, por tanto, para sus heridas. Y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque propicia una limpieza adecuada del lecho de la herida, eliminando todos los tejidos desvitalizados. Favorece el control bacteriano con la presencia de polihexanida, su antimicrobiano, pero también la suma de la betaína supone la presencia de un surfactante que consigue la ruptura eficaz del biofilm, y todo ello sin generar ningún tipo de resistencia. Al disminuir la carga bacteriana conseguimos favorecer la cicatrización de heridas tórpidas, sin efectos tóxicos demostrados sobre el tejido neoformado. ¿Eso qué hace al final? Disminuir los tiempos de cicatrización, que debe de ser lo más importante para cualquier clínico y para cualquier gestor. Por tanto, con su uso, aumentamos la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias por escucharme. Sé que al final vamos a tener un tiempo para preguntarme. Os dejo también ahí mi correo electrónico, ulceras.cl@ulceras.cl. Para cualquier persona que me quiera hacer llegar cualquier duda, estaré a vuestra disposición. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Sí. Hola, buenas tardes. Guillermo Martínez. Respecto a las contraindicaciones del Prontosan, y en qué áreas no se podría aplicar. No estoy escuchando la pregunta, no se escucha. A ver, Andrés, no sé si tú me escuchas, las contraindicaciones del uso del Prontosan. Perdón, no, es que no escucho. Perdón, es que no escucho ahora mismo, no escucho. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Es que no se escucha. ¿Podrías repetir, por favor? La pregunta es las contraindicaciones del uso del Prontosan. Ah, bien. Bueno, pues eso aparece en su ficha técnica. Prontosan no debe de utilizarse en el sistema nervioso central. Sería, de alguna manera, la contraindicación más absoluta. En las meninges, el sistema nervioso central, de alguna manera, en el oído tampoco podría aplicarse, y en los cartílagos hialinos y en las articulaciones, en operaciones asépticas en las articulaciones. Es lo que aparece en ficha técnica. No se describe ningún tipo de reacción frente a las heridas abiertas, por ejemplo, en exposición de peritoneo. En la aplicación de peritoneo, por supuesto, debemos de tener precaución en el uso de poliesanida betaína. Sí, sí. Gracias. Hola, Vanessa. Mi pregunta es si es que es costo efectivo realizar duchoterapia con polihexanida con betaína, como irrigación con jeringa. Se escucha muy mal, ¿eh? Es que escucho, podría repetir, pero es que se escucha muy mal, ¿eh? ¿Usted? Repítela. ¿Yo?
si es que es costo efectivo realizar duchoterapia con polioxanida con betaína. Si es costo efectivo realizar duchoterapia, Sí. con polioxanida betaína. Sí. ¿Se refiere a la preparación del campo quirúrgico? Exacto. No. No, Es para hacer el aseo de la herida, para hacer duchoterapia, para limpiar una herida, si es costo efectivo. Irrigar con jeringa y aguja la herida. ¿cómo lo puedo explicar? Con jeringa. ¿En la herida o el paciente? Es que he entendido que se duche con Prontosan. Es que no lo he entendido, perdone. No sé cómo explicar. Para irrigar las heridas con jeringa y aguja. Irrigar con polioxanida Claro, con betaína. por supuesto, si me estás planteando la limpieza con jeringa y aguja de una herida abierta, yo creo que en la explicación he dejado bastante meridianamente claro que es el papel del producto. De manera que con su uso preventivo y su uso continuado vamos a conseguir que la infección no progrese, tratarla y prevenirla. Si esa es la pregunta, es que no la he entendido muy bien, es que no se escucha el fondo. Ya, no importa. Está bien. En vez de, mira, Andrés, lo que están preguntando es que la herida aquí se le hace aseo con solución fisiológica. Entonces, lo que quieren saber si es costo efectivo cambiar la solución fisiológica por Prontosan. Claro, perfectamente entendido ahora, es que no estaba entendiendo la forma de enfocar la pregunta. Verás, si de algo me precio es llevar más de una década utilizando Prontosan en mi actividad clínica diaria. ¿Por qué es costo efectivo Prontosan? Para mí, en vez de suero. Porque si yo aplico Prontosan de forma preventiva y de forma continuada como primer paso terapéutico en las heridas, yo estoy evitando el desarrollo de la infección en la mayoría de los casos y, sobre todo, para mí, fundamental evitar el uso posterior de la plata. Yo he demostrado en mis miles de casos clínicos, utilizando Prontosan de forma preventiva, que yo evito el uso y el abuso de la plata a posteriori. No necesito plata prácticamente en mi clínica. Por tanto, es súper costo efectivo. Dale. Hola, Jesús, enfermero Cefa Manuel Ferreira Ancud. Tengo una duda respecto, porque en la presentación se mencionó que el único limpiador de herida demostrado que su uso sirve para la colonización crítica es la polioxanida con betaína. Sin embargo, hay otros limpiadores de heridas como con ácido hipocloroso, con PHMB, que por ejemplo acá mismo en el Congreso se están exhibiendo. Entonces mi duda acá es, ¿los otros limpiadores de heridas no tienen la misma cantidad o calidad de evidencia? ¿O es por un tema de que el último consenso de la IWI fue el 2016 y estos limpiadores salieron después? Bien, realmente el consenso internacional habla de otros productos aparte de polioxanida betaína. Pero sin duda, el uso de polioxanida betaína en el formato Prontosan es de los productos que mayores evidencias tienen en el tratamiento de las heridas. Y tenemos un backup enorme de evidencia para tratarlas. Yo con esto no quiero decir, yo por supuesto no quiero decir que haya otros productos limpiadores que no tengan igualmente eficacia en el tratamiento de la infección. Pero es el que tiene más evidencias. Prontosan. Del chat, Andrés, preguntan si no hay resistencia después del uso prolongado del Prontosan. Nunca, hasta ahora, nunca. Nunca ha habido resistencias. Nunca. No se ha demostrado resistencia y, de hecho, a ver, yo soy tan incisivo porque realmente nosotros aquí en Sevilla, en un gran hospital como es el Hospital Virgen Macarena, hemos demostrado con evidencia clínica que el Prontosan es costo efectivo en todas las aplicaciones, en cualquier tipo de herida, desde el punto de vista que es eficaz frente a las bacterias multiresistentes. Y de hecho ha demostrado que Prontosan, con su uso repetido junto a limpieza y desveredamiento, rompe el biofilm. Es que pocos productos consiguen eso.
¿De acuerdo? Y el problema en las heridas crónicas es que contra más tiempo estén abiertas, más fácilmente se produce ese biofilm, que es realmente el problema para los enfermeros de práctica avanzada, es el hecho de cicatrizar heridas que llevan muchísimo tiempo abiertas, úlceras vasculares, en las que tenemos que hacer desbridamientos repetidos. Pero cuando tú haces ese desbridamiento y haces el fomento del producto, compruebas que a la larga ese biofilm ya no se reforma con tanta facilidad y a la larga empieza la herida a responder y empieza a cicatrizar. Ahí está de alguna manera el intríngulo de la cuestión. Cuando la herida lleva mucho tiempo abierta, las comunidades bacterianas se hacen resistentes. Si tú no limpias de forma repetida y si tú no haces desbridamientos repetidos en la herida y una vez que lo haces no colocas fomento de poliisanida betaína, no consigues nada, porque el biofilm se reforma en horas. Sin embargo, si hacemos el fomento de poliisanida betaína, está demostrado de que ese biofilm se va a reformar cada vez de forma más pobre y con más dificultad. Y a la larga acabas eliminándolo, con lo cual empieza la cicatrización. Una pregunta más. Uso en neonatología. Bien, yo siempre digo que con el tema de los niños hay que tener muchísima precaución. Yo personalmente no lo recomiendo en este caso. Ya. Muchas gracias, Andrés. No hay evidencias. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Lo intentamos. Para hacer una aclaración por una pregunta que yo creo que es importante hacer la aclaración de la mañana del uso de antibióticos. Hay una confusión entre lo que es antimicrobianos y antibióticos. El Prontosan está como antimicrobiano y no como antibiótico, por eso es que no... Y toda esta información está en un documento que es del 2016, que es del International Wound Infection Institute, que te habla de todo esto, del manejo con las soluciones limpiadoras, lo pueden encontrar y lo pueden revisar. Ahora, la presentación que continúa es Desafíos de la presión negativa en la práctica clínica. Dejo con ustedes a Felipe Grot Venegas. Él es enfermero, coordinador clínico del EBF, Insumos Médicos, diplomado en actualización profesional para el cuidado avanzado de heridas de la ENEO y la UNAN de México, magíster en docencia para la educación superior. Adelante, Felipe. Muchas gracias, doctor Lorenzini. Muy buenas tardes para todos y todas quienes están aquí hoy día presentes y para quienes nos ven desde sus hogares. Le agradezco, ¿cierto?, al Instituto Nacional de Herida por invitarnos a participar de esta jornada. Ya hace bastante tiempo que no nos veíamos en una jornada como esta y probablemente muchos de los que estamos aquí ya estábamos comenzando a extrañar este tipo de instancias, ¿cierto?, y poder vernos un poquito más a la cara y no a través de la pantalla. Como bien decía el doctor, el tema de mi presentación hoy día es un poquito diferente al tópico que se está tratando en la mesa. No vamos a hablar, ¿cierto?, del manejo de la infección ni del biofilm, sino que vamos a hablar un poquito acerca de los desafíos de la terapia de presión negativa en la práctica clínica. Yo me imagino que muchos de los que estamos hoy día aquí en este lugar hemos tenido la oportunidad de interactuar al menos una vez con lo que es la terapia de presión negativa, ¿cierto? Probablemente más de alguno de ustedes ha enfrentado heridas como esta, o se ha enfrentado a pacientes que tienen lesiones como la que está en esta imagen, o como esta lesión por presión, o incluso como esta dehiscencia que en una primera impresión, ¿cierto?, decimos, wow, ¿cómo se produjo esto? Y empezamos a recordar en nuestra cabeza qué es lo que tenemos disponible en nuestro carrito de curaciones, en nuestra unidad quirúrgica, ¿cierto?, para ver de qué manera podemos tratar de la mejor forma posible este tipo de lesiones con el objetivo de que nuestro paciente pueda estar sano lo más rápido posible, se pueda integrar a las actividades de su vida diaria, pueda estar nuevamente en contacto con su familia o con sus seres más cercanos.
¿Qué es lo que nos dice la literatura más reciente? Que el uso de este tipo de tratamientos, como es el caso de la terapia de presión negativa, resulta una herramienta muy ventajosa para el manejo de todo este tipo de lesiones que en una primera instancia nos pueden resultar un poquito complejas, un poquito difíciles de manejar, ¿cierto? Que nos pueden dar más de algún dolor de cabeza en el día a día, ya sea porque no tenemos los insumos necesarios para hacer esa curación, porque nos toma mucho tiempo de enfermería poder realizar ese tipo de curaciones. Estos dispositivos que ven ustedes ahí en esa diapositiva pueden de verdad ser una alternativa muy viable y muy beneficiosa para el paciente y también para el equipo clínico y para las instituciones en las que nosotros nos desempeñamos. Hoy día se habla bastante de lo que es la terapia de presión negativa tradicional, que serían los dos equipos más grandes que ven ustedes en esta diapositiva, y también se está hablando bastante de lo que es la terapia de presión negativa desechable o de un solo uso, que sería el aparato más chiquitito que se ve ahí en la parte inferior de esta diapositiva. Con el objetivo de poder fomentar el uso de la terapia de presión negativa, en el año 2021, en octubre del año pasado, se publicó este consenso internacional donde se juntaron cerca de 8 expertos en el manejo de la terapia de presión negativa en heridas crónicas y agudas que provenían de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, y fueron capaces de consensuar ciertos puntos, precisamente 10 puntos, que nos van a dar las orientaciones respecto a cuándo utilizar la terapia de presión negativa y si es que mi paciente es candidato a utilizar terapia de presión negativa, cuándo yo puedo usar la terapia de presión negativa tradicional y cuándo la que es de un solo uso. También nos ayudan con un árbol de decisión para que nosotros podamos de una manera mucho más rápida y clara poder determinar cuándo un paciente es candidato para un tipo de terapia de presión negativa. Y además, este consenso tiene la particularidad, que es algo que no muchas veces se hace, ¿cierto?, en el mundo de la herida, pero que hoy día es cada vez más importante en cada una de las instituciones en las que nosotros nos desempeñamos, que es meter un poquito de la economía en este tipo de estudios. Ellos además pudieron establecer, ¿cierto?, algunos parámetros beneficiosos, no solo desde el punto de vista clínico y terapéutico para el paciente, sino que también económicos para cada una de las instituciones de salud que trabajan con este tipo de tratamientos. Aquí tenemos el árbol de la decisión que ellos nos plantean, enfocándonos principalmente en 3 aspectos fundamentales para decidir cuándo vamos a utilizar la terapia de presión negativa tradicional o la de un solo uso, que serían en este caso el tamaño y la profundidad de la herida. Eso es muy importante, ¿cierto?, para poder definir cuándo el paciente es candidato para uno u otro tipo de tratamiento. El volumen del exudado que pueda tener la herida de nuestro paciente. Ustedes vieron que la terapia de presión negativa es un dispositivo bastante más pequeñito, que tiene una capacidad de absorber exudado bastante más limitada, ¿cierto?, que los equipos de la terapia de presión negativa tradicional. Por ende, también es importante que nosotros como enfermeros y enfermeras conozcamos qué o cuál más bien de estos dispositivos está disponible dentro de mi institución para poder tener una efectividad en el uso de la terapia de presión negativa. Si nosotros revisamos el punto 1 de este consenso, podemos tener más claridad cuándo yo podría iniciar la terapia de presión negativa en alguno de mis pacientes, como las fotografías que yo les presenté al comienzo. Por ejemplo, cada vez que nosotros tengamos una herida en la cual querramos promover el tejido de granulación, tenemos un check para la terapia de presión negativa. Cuando queramos preparar una herida para su cierre, también tenemos ahí un check para la terapia de presión negativa. Hoy día la terapia de presión negativa se utiliza mucho, ¿cierto?, en los pacientes de trauma, en los pacientes de cirugía plástica, para preparar esos lechos previos a la instalación, ¿cierto?, de un injerto, y muchas veces también se utiliza la terapia de presión negativa post-injerto para favorecer el prendimiento de este tipo de tejidos. También nos va a ser útil la terapia de presión negativa para controlar el edema que pueda tener la herida de nuestro paciente. Nos va a ser extremadamente útil para poder lograr un control efectivo del exudado de la herida de nuestros pacientes. Y también en casos más complejos, ¿cierto?, nos ayuda a lograr la estabilización tanto del paciente como de la herida que éste pueda tener. Entonces, si volvemos a las fotografías que yo les presenté al comienzo, podemos decir ya con mucha más certeza y con conocimiento de causa que cualquiera de ellas era candidata para ser manejadas con terapia de presión negativa, ¿verdad? Si ahora lo hacemos un poquito más difícil, y aquí les voy a pedir que participemos un poquito levantando la mano, ¿cierto?, para que no nos quedemos dormidos después del almuerzo. Si yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que alguna de estas 3 lesiones se puede
manejar en domicilio o de manera ambulatoria con la terapia de presión negativa? ¿Qué me dirían? Sí, ¿verdad? Exacto. Para reforzar esa indicación, yo les voy a contar aquí un poquito acerca de este estudio que se realizó en un hospital de Inglaterra y que está publicado en una de las importantes revistas respecto del manejo avanzado de heridas. Ellos evaluaron la incorporación de la terapia de presión negativa ambulatoria en una unidad de atención domiciliaria. Algunas conclusiones importantes que vale la pena destacar de este estudio son, por ejemplo, que ellos lograron establecer que el uso de la terapia de presión negativa en domicilio traía mejoras significativas en la calidad de vida de los pacientes. Imagínense lo que es eso para un paciente que tiene que moverse cuadras, kilómetros o distancias muy extensas para ir a realizarse las curaciones hasta un centro asistencial, o que muchas veces está simplemente hospitalizado porque requiere tratarse con terapia de presión negativa porque está con una herida compleja. También en este estudio podemos ver que se logra una reducción significativa tanto en el área como en el volumen de las lesiones que fueron tratadas con terapia de presión negativa en el domicilio desde el momento que iniciaron el tratamiento hasta la semana 5, que fue cuando se concluyó este estudio en estos pacientes. Y un aspecto que probablemente para nosotros como clínicos no resulta tan relevante en el día a día, pero sí para las personas administrativas y quienes dirigen nuestras instituciones de salud, este estudio inglés logró establecer que en promedio se lograba ahorrar 5.250 libras esterlinas en el tratamiento de cada uno de estos pacientes en el domicilio versus haberlos tratado en el hospital, ¿cierto? Resulta mucho más beneficioso desde el punto de vista económico y, como decimos en la enfermería, ¿cierto?, biopsicosocial, tratar a un paciente en su domicilio que tenerlo hospitalizado, en este caso con terapia de presión negativa. Si seguimos revisando el consenso, vamos a ver que en este punto 6 ellos nos dicen que debemos considerar la terapia de presión negativa como un tratamiento adecuado para heridas agudas y crónicas y debemos tener también a la mano la terapia de presión negativa desechable para ser una herramienta de primera línea en aquellos pacientes que califiquen para el uso de este tipo de terapias, como vimos anteriormente, respecto al tamaño de la herida, al nivel de exudado, ¿cierto? Y algo muy importante también, que hace link con las presentaciones que estuvieron en el módulo anterior, es importante que nosotros como profesionales o expertos en heridas podamos educar de una manera fácil y simple a los pacientes respecto de por qué le estamos instalando este tipo de tratamiento, cuál es el beneficio de utilizar este tipo de tratamiento, ¿cierto?, versus otro, porque de esa manera vamos a poder mejorar el nivel de satisfacción de los pacientes y vamos a poder también favorar su nivel de adherencia al tratamiento. Nos dice también este consenso en su punto 7 que la terapia de presión negativa de un solo uso puede ser muy útil para el manejo de pacientes ambulatorios, lo que trae consigo, ¿cierto?, liberar agenda de los profesionales a cargo del manejo de heridas. Nos permite también liberar camas, que es algo que estuvo con mucha necesidad en la parte más aguda de la pandemia. Si revisamos dos puntos siguientes, ¿cierto?, que van en la misma línea, nos refuerza la idea de utilizar la terapia de presión negativa en el manejo de heridas crónicas y agudas que puedan ser grandes y complejas de manejar, ¿cierto?, de la manera tradicional que lo hacemos. Ya sabemos más o menos cuáles son los beneficios de la terapia de presión negativa, dentro de los cuales se incluyen estabilizar tanto al paciente como a su herida en periodos relativamente cortos de tiempo. Podemos propiciar la movilidad precoz de los pacientes que tienen algún tipo de herida, ¿cierto? Ustedes vieron ahí en las imágenes que los tamaños de estos equipos permiten otorgarle cierta movilidad al paciente, ya sea dentro de su hogar o dentro de la unidad en la que se encuentren hospitalizados. Nos permite favorecer transiciones más rápidas desde unidades complejas de hospitalización hasta unidades más básicas para poder, ¿cierto?, ir teniendo una mayor rotación y disponibilidad de camas. Y también nos permite la aplicación de la terapia de presión negativa desechable, poder disminuir los costos en general en todo lo que hace referencia a lo que es el manejo avanzado de heridas. Entonces, si volvemos nuevamente a la fotografía del comienzo, tenemos check para el uso de la terapia de presión negativa y también check para poder tratar a este tipo de pacientes, ¿cierto?, en su domicilio con la terapia de presión negativa, ya sea la tradicional o la de un solo uso, dependiendo a cuál de ellas tengamos acceso en cada una de las instituciones en las que ustedes trabajan.
Aquí les voy a contar yo un poquito de estos pacientes para que vean que no solamente eran unas fotografías tipo ahí, sino que son pacientes que de verdad se trataron con terapia de presión negativa. La primera fotografía es de un paciente de 49 años que tiene bastantes antecedentes mórbidos, como ustedes pueden ver ahí en esta presentación. Él además era un paciente con una lesión medular, así que estaba parapléjico, era usuario de silla de rueda, por lo tanto esta lesión por presión de zona sacra que ven ustedes en esa fotografía, al equipo de enfermería le costaba muchísimo poder tratarla de una manera efectiva, ¿cierto? Teniendo un antecedente que el paciente pasaba también buena parte de su tiempo en su silla de ruedas. A él se le instaló la terapia de presión negativa, me faltó aquí abajito la fecha, pero fue cerca del 26 de febrero del año pasado. Vean ustedes cómo fue mejorando esto al 2 de marzo, realizando curaciones cada 72 horas. El equipo de atención domiciliaria lo iba a buscar hasta su domicilio y lo traía hasta el hospital en ambulancia y le hacían las curaciones en el hospital de día. Y vean cómo estaba esta lesión al 30 de abril, ¿cierto? Poquito más de 2 meses, tenemos una lesión que está con un lecho completamente granulatorio, completamente limpio y en donde vemos una disminución considerable de la extensión y de la profundidad de esta lesión. Otra de las fotografías que les presenté al comienzo, esta era una paciente que presentó esta lesión por presión, producto de una hospitalización prolongada por un aneurisma aórtico abdominal de difícil resolución. Como ustedes comprenderán, mientras ella tuviera esta lesión por presión, era imposible que fuera a pabellón para poder subsanar, ¿cierto?, el motivo inicial de su hospitalización. Así que ella también se le instaló la terapia de presión negativa en el hospital y fue dada de alta y citada 2 veces a la semana al policlínico con la enfermera a realizarse sus curaciones. Vean aquí cómo estaba 10 días después de que partimos, un lecho ya también bastante limpio con predominancia de tejido granulatorio. Aquí seguimos prácticamente 20 días después. Casi un mes después, vean cómo fue granulando ese lecho, ya prácticamente había una zona que estaba completamente superficial, a la otra le quedaba todavía un poquito de profundidad, así que en la que estaba más superficial utilizó la enfermera una espuma hidrocelular y la siguiente siguió instalándose la terapia de presión negativa. Y vean ustedes cómo estaba al final cuando ya fue derivada completamente al manejo avanzado de heridas con espuma hidrocelulares, con apósitos de plata, etcétera, etcétera. Es probable que en la instalación de la terapia de presión negativa nos encontremos con algunas dificultades, por ejemplo, lesiones de zona sacra que estén muy cerca de la línea interglútea, que estén muy cerca de la zona anal, ¿cierto?, donde nos refiere una particular dificultad poder tener sellos efectivos. Lo mismo con aquellas lesiones que son desde el punto de vista de la traumatología, que están cerca de tutores de fijación externa, donde resulta extremadamente complejo poder tener sellos efectivos para que el tratamiento pueda funcionar de manera adecuada y no nos volvamos locos, ¿cierto? Durante el turno nos tiremos el pelo ahí, quienes tienen pelo para poder tirarse. Yo lamentablemente estoy lejos de eso. Para eso hay ciertas herramientas disponibles en el mercado. Yo siempre digo en las presentaciones que me toca hacer, la terapia de presión negativa es un poquito como los juguetes que les compramos nosotros a nuestros hijos. Todos los accesorios, ¿cierto?, van ahí por separado. Existe este producto que se llama Gel Patch, que para quienes tienen dotes de maestría en su casa es lo más parecido a una cinta de doble contacto. Es una lámina de hidrogel que tiene pegamento por ambas caras y que nos permite colocarlo en estas zonas de difícil sellado para que en el fondo los apósitos transparentes se peguen sobre esta lámina de hidrogel y no sobre la superficie corporal de nuestro paciente. De esa manera omitimos el riesgo de fuga que pueden generar los pliegues o las locaciones anatómicas difíciles. También puede ser que nos veamos enfrentados a este tipo de lesiones, 2 lesiones relativamente contiguas, de similares características, que son ambas potencialmente candidatas para el uso de la terapia de presión negativa, pero tenemos solo una máquina disponible en nuestro servicio, o cómo vamos a mandar a un paciente, ¿cierto?, con 2 máquinas de terapia de presión negativa para la casa. Para eso hay algunas alternativas. Una de ellas es lo que muestra la fotografía que está a la derecha de ustedes, que es utilizar la técnica de puente. Para ello debemos preparar previamente la piel circundante, ¿cierto?, con abundante protector cutáneo para que no tenga ningún tipo de daño, o utilizar conectores ENI, que es lo que nos muestra la fotografía que está ahí a la derecha. De esa manera podemos optimizar el uso de la terapia de presión negativa y disminuir la cantidad de aparatos que van a estar en la unidad de nuestro paciente.
Ya para terminar, solamente mostrarles cómo funciona también la terapia de presión negativa desechable. Aquí tenemos un paciente con una lesión también crónica. Él, al momento de comenzar este tratamiento, no había certeza si es que esta lesión estaba originada por una picadura de araña o era una lesión de origen vascular. Ya en el avance del tratamiento logró establecerse con certeza que era una lesión más bien de origen vascular. Vean ustedes cómo avanza esto desde el 9 de septiembre al 11 de septiembre, al 16 de septiembre y al 28 de septiembre. Finalmente, después de casi 3 semanas y media, 4 semanas de tratamiento con la terapia de presión negativa, también tenemos un lecho en óptimas condiciones, completamente granulatorio, se ha disminuido la profundidad y la extensión de la lesión de este paciente. Ya para despedirme, les muestro este estudio que es también publicado a finales del año pasado de un hospital, es un estudio más bien multicéntrico de Inglaterra y Canadá, donde se le preguntó la opinión a enfermeras y enfermeros y médicos de una unidad de manejo multidisciplinario de manejo avanzado de heridas, donde yo solamente les quiero compartir uno de estos mensajes claves que están ahí, que dice relación con que la educación continua sobre el manejo de las heridas, tanto para enfermeras como para médicos, es fundamental. Probablemente, y me interesa que se queden con ese mensaje, ¿cierto?, el desafío principal que tenemos a quienes nos gusta el mundo de la herida y a quienes nos dedicamos al manejo avanzado de herida es estar constantemente actualizándonos conocimientos en beneficio, ¿cierto?, de la mejora de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Felipe. ¿Preguntas? Mientras llega al micrófono, yo dejo un par de preguntas del chat. La primera decía, ¿la indicación de presión negativa es de la enfermera o del médico? Es una pregunta interesante. En general, la indicación de uso de la terapia de presión negativa está determinada para ser dada por el equipo médico, es el médico tratante del paciente o el equipo quirúrgico del paciente quienes van a realizar la indicación de uso de la terapia de presión negativa. Sin embargo, para todos aquellos colegas que ya tienen más expertise, ¿cierto?, y han logrado un óptimo trabajo en equipo, podemos nosotros también hacer la sugerencia, decirle, oiga doctor, sabe que yo creo que este paciente es candidato para poder utilizar la terapia de presión negativa, y en general nosotros hemos visto en el mundo clínico una buena recepción por parte de los médicos a ese tipo de indicaciones que van desde el equipo de enfermería. Allá. Permiso, muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Alarcón, soy enfermero de la UCI de la Clínica Cordillera. Mi pregunta es la siguiente. Como empezamos en la mañana, empezamos a hablar del tema del COVID, luego asociarlo con la herida. Hoy en día nos estamos viendo con nuevas lesiones, producto de toda esta pandemia que no habíamos tratado antes. Bueno, mi pregunta va dirigida, como enfermero de UCI, es muy importante lo que es el balance hídrico. La terapia de presión negativa, cuando cuantifica las pérdidas del paciente, tiene un gel. Los canisters vienen de 300 ml y hay unos más grandes, me parece. Pero el tema es que nosotros como enfermeros de UCI perdemos esa contabilización de los líquidos exudados en las heridas, porque trae este gel. No sé si hay alguna máquina que traiga medición de esto para asociarlo al balance hídrico que tenemos que tener preciso en las unidades críticas. En general, la función del gel que está dentro de los canisters es solamente cambiar de estado el contenido que está dentro del canister, es decir, todo el exudado que va a llegar de forma líquida va a pasar a una forma sólida. Lo que nosotros hemos podido establecer a través de diferentes preguntas a quienes son los encargados del desarrollo de este tipo de productos es que el cambio de volumen que pudiera haber es marginal y no es mayor a 10 cc al momento de que se rompe el saquito del gel que está dentro. O sea, entiendo que a los 10 cc se rompe y comienza a marcar el canister. No. Si uno mide ahí o si uno pudiera medir eso fuera del canister y dentro del canister, tú no encontrarías una diferencia mayor a 10 ml entre lo que estaría líquido y lo que está sólido. No sé si me explico ahí. Sí, muchas gracias. Vale. Isabel, allá. Hola, Felipe Rojas, estomaterapeuta al servicio de cirugía del Hospital de Iquique.
Dos consultas. Dentro de los modos de la terapia por presión negativa, nosotros conocemos dos, que es el continuo y el discontinuo, pero hay una tercera que se está adaptando, que es la dinámica. No sé si esa está dentro del producto que tú has manejado y nos podrías contar un poco de esa experiencia. Y la segunda pregunta es en relación a los insumos, a los juguetes que tú nos mencionabas. Nosotros conocemos particularmente la esponja negra que va sobre las superficies blandas, pero me parece que se está utilizando también ahora la espuma blanca que iría sobre órganos como más específicos como tejido óseo y paquetes vasculares. No sé cuál sería tu experiencia y que nos podrías contar un poco de eso. Respecto a la última pregunta, sí, hoy día está la tendencia de utilizar una espuma de características diferentes a la que normalmente se utiliza, que es una espuma blanca que viene impregnada con alcohol polivinílico, que tiene por objetivo entregarle cierta humedad a estas estructuras nobles para que no tengan ningún daño durante el periodo que estén con terapia de presión negativa. ¿Existe eso en el mercado? Sí, está teniendo un auge, como te digo, pero también hay formas más tradicionales o más artesanales desde el punto de vista de la enfermería, que es algo que nos caracteriza, buscar soluciones, ¿cierto?, alternativas a las que existen en el mercado, y es la posibilidad de poder proteger estas estructuras nobles con gasas parafinadas, como el Yelonet o el que ustedes puedan manejar en su unidad, y colocan eso sobre las estructuras que estén expuestas, y eso nos va a permitir también aislar un poquito la presión de esas estructuras nobles y aportarle cierto grado de humedad para que no se vayan a resecar, como es el caso de los tendones. Respecto a la primera pregunta, se me fue. Si me la podría repetir, por favor. ¿Aló? La primera iba en relación a los, ya me acordé, a los era modos. del modo oscilante, sí. Sí, había Sí, modo continuo, discontinuo, y ahora se está utilizando una terapia dinámica. ¿Cuál sería la diferencia Sí, respecto a los dos? se conoce como oscilante, dinámica, tiene varios nombres en el mercado dependiendo de la empresa que lo comercialice. Principalmente la gran diferencia entre esa modalidad y el modo intermitente es que los oscilantes o los dinámicos no llegan a cero cuando el equipo hace la pausa. En los modos intermitentes la terapia de presión negativa funciona una cantidad de minutos y descansa otra cantidad de minutos, y en ese descanso en el modo intermitente normalmente los equipos llegan a 0 milímetros de mercurio. En el caso de los oscilantes, esos van disminuyendo paulatinamente su presión, no llegan a cero de manera brusca como los otros y después nuevamente de manera paulatina comienzan a subir hasta lograr la indicación que nosotros programamos en el equipo. Y eso se ha reportado en algunos estudios que puede resultar beneficioso para el estímulo de la reproducción de los fibroblastos. Marcela, última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ramírez, enfermero de hospitalización domiciliaria de Iquique. Mi pregunta va enfocada al manejo de la hipergranulación en los tejidos periféricos a la lesión principal. Nos ha tocado mucha UPP con heridas profundas, pero a la vez amplias, extensas, y en los bordes siempre terminan hipergranulando. ¿Alguna sugerencia, algo para eso? Sí, probablemente parte de esa hipergranulación pueda tener que ver con un tamaño no adecuado de la espuma que se está utilizando. En general, la recomendación es que la espuma que vayamos a utilizar sea del tamaño lo más parecido posible a la lesión en la que vamos a estar instalando la terapia de presión negativa. Si es una lesión que está cavitada, la idea en el fondo es que la espuma quede como contenida dentro de la superficie, no a presión, es decir, no del tamaño exacto, sino que le dejemos cierta holgura para poder estimular el acercamiento de este tejido que está creciendo hacia los bordes de la espuma. Y también en algunos casos la hipergranulación, nosotros que hemos visto algunos pacientes con terapia de presión negativa, la podemos ir manejando también colocando algunos laminitas de apósitos de plata nanocristalina en esas zonas que están hipergranuladas, y eso también nos puede ayudar en conjunto con el drenaje que va haciendo la terapia de presión negativa del exceso de exudado que pueda tener esa lesión, a controlar también la presencia de tejido hipergranulatorio. O sea, por ejemplo, sería una herida extensa, pero con el borde ya plano hipergranulado sobre la línea de superficie, la plata nanocristalina, y encima de eso el apósito transparente adhesivo. Sí, podría ser eso una alternativa también. Perfecto, gracias. Gracias, Felipe, por esa presentación.
A continuación vamos a seguir con la presentación Resistencia antimicrobiana y buenas prácticas en el manejo de infección de heridas. Expone Carlos Segovia Donoso. Él es enfermero, máster en deterioro de la integridad cutánea, de úlceras y heridas de la Universidad Católica de Valencia, diplomado en el manejo integral de personas con heridas, estoma e incontinencia, diplomado en infecciones asociadas a la atención de salud, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos Quemados del Hospital Clínico Mutual de Seguridad de Chile, vicepresidente de la SOCHIQUEM, enfermero director latinoamericano para enfermería en la FEILAC, miembro de la Confederación Multidisciplinar Latinoamericana de Heridas y Estomas y Incontinencias, vocal de Chile para Latinoamérica. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, espero no aburrirlos. De una forma de introducción, tenemos que saber nosotros que el año pasado la Organización Mundial de la Salud dijo que la primera causa de muerte para el año 2050 iba a ser la resistencia antimicrobiana. Por otra parte, también tenemos que saber nosotros que los microorganismos no se comportan de la misma forma en una placa de agar chocolate, de agar sangre, como se comportan en las lesiones, en las heridas. Tenemos que saber nosotros también que las heridas siempre van a estar dispuestas a la infección por la pérdida cutánea y también existe lo que es el desarrollo actual de la superbacteria, pero también tenemos que saber como profesionales que esta sí es prevenible. Ahora hay dos términos importantes que tenemos que conocer nosotros para poder comprender este tema. Cuando hablamos de antimicrobiano, es un término genérico que va a incluir antibióticos, antisépticos, desinfectantes y otros agentes, también como antivirales, antifúngicos, antibacterianos y también medicamentos antiparasitarios. Y la resistencia antimicrobiana va a describir cuando los microorganismos van a evolucionar con el tiempo y ya no responden a cualquier terapia antimicrobiana. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antimicrobianos? Son varios. Pueden inhibir, ¿cierto?, la pared celular, pueden inhibir la síntesis proteica, ¿cierto?, atacar a través de la membrana celular o también atacar el ADN, el ARN, y por otra parte también lo que corresponde a la síntesis citoplasmática del ácido fólico. ¿Cómo se produce y se propaga la resistencia antimicrobiana? En este esquema, por ejemplo, se produce la exposición de la bacteria, se produce la infección y el crecimiento de esta en número y se trata con antibiótico. Eso es lo normal. Pero la bacteria se puede hacer resistente al antibiótico, como se puede ver en la porción inferior de la imagen. Ahora, la mutación genética que produce la resistencia al antibiótico, hay una bacteria que no es resistente, luego la bacteria se multiplica, ¿cierto?, hasta billones, y en un poco de estos microorganismos se pueden comenzar a ser resistentes, y luego comienzan las mutaciones, incluyendo en su ADN y ARN, hasta que éstas se hagan resistentes. Pero también, por otro lado, se pueden transferir, ¿ya? O sea, pueden pasar la comunicación entre una bacteria y otra a través también del ADN y ARN para, ¿cierto?, mantener la resistencia a los antibióticos. Pero ¿qué es importante saber? Que hoy en día también tenemos que hablar sobre las biopelículas y sobre los biofilms, que son microorganismos tan inteligentes que son capaces de crear verdaderos andamiajes, son capaces de crear verdaderas poblaciones bacterianas o microbianas y que también son capaces de hacer un tipo de resistencia. Si volvemos un poco a farmacología del pregrado, sabemos nosotros que los antibióticos actúan sobre aquellas bacterias, por ejemplo, que tienen su metabolismo aumentado. Pero en las biopelículas, estos microorganismos son tan inteligentes que disminuyen al máximo su metabolismo para no ser captados por los antibióticos. Y por otra parte, también tenemos que saber que existe la forma de cómo ellos se comunican. Entonces, son tan
tan inteligentes que no solamente se mantienen en la superficie de la lesión, sino que también son capaces de irse a la profundidad de estas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo creo que muchas veces nosotros como profesionales de la salud nos hemos encontrado con pacientes con lesiones cutáneas que están llenos de antibióticos. Y no se le trata de una forma antimicrobiana, por ejemplo, con algún apósito antimicrobiano, utilizar alguna solución, ¿cierto?, limpiadora, o simplemente aplicar alguno de los tratamientos que existen actualmente, ¿cierto?, a nivel de la literatura, para poder tratar a estos microorganismos, a las lesiones que tienen estos microorganismos multiresistentes. Primero, vamos a valorar a nuestro paciente y no la herida. Vamos a hacer primero los antecedentes de la herida, vamos a realizar una exploración física y también los antecedentes personales de este paciente, familiares, farmacológicos, porque no va a ser lo mismo un paciente que viva en condición de calle a un paciente que viva en su casa. Se le van a tomar pruebas si es posible y luego de eso vamos a hacer un diagnóstico etiológico de la lesión, el diagnóstico de las enfermedades concomitantes que tenemos que tenerlo como antecedentes y el estado actual de la lesión para luego nosotros hacer un plan de tratamiento. Como recién habló el enfermero, el colega desde España, ¿cierto? Hoy en día tenemos que hablar del continuum de la infección y ya sabemos nosotros que el Instituto Internacional de Infecciones este año 2022 ya publicó, ¿cierto?, el nuevo consenso del manejo de infecciones en heridas. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que hacer una intervención antimicrobiana? Cuando ya hablamos de infección local, cuando tenemos propagación de la infección e infección sistémica, obviamente. Pero cuando nosotros queremos hablar de algún antimicrobiano, tenemos que saber que tenemos que realizar algunos pilares fundamentales y reconocer algunos signos sutiles, ¿cierto?, de las lesiones, aparte de los signos común y corriente que manejamos nosotros en el caso de la infección. Un tejido que es friable, que sangra fácilmente, el edema que muchas veces se puede presentar al borde de la lesión, el cambio de las características del exudado, la hipergranulación. Recordar que la hipergranulación no solamente muchas veces se produce por la hiperhidrosis o por un cuerpo extraño, sino que muchas veces se produce porque la carga microbiana es extremadamente alta. Hay un cambio en el lecho de la lesión y por otra parte el color de la lesión muchas veces se torna pálido. En lo que corresponde a la escalera de la infección, ya sabemos que del 2016 se retiró lo que es colonización crítica, porque en cierta forma a nosotros como profesionales nos llevaba un poco, ¿cierto?, a esperar para tratar las lesiones con antimicrobianos. Entonces, ¿qué estamos esperando para comenzar una intervención más temprana? ¿Cierto? Porque el objetivo va a consistir primero en alterar y eliminar las biopelículas de la lesión y obviamente vamos a evitar que ésta se reforme nuevamente. Para eso, nosotros tenemos que reconocer los factores que están asociados con un mayor riesgo de infección a las heridas. Y tenemos los factores, ¿cierto?, del individuo, por ejemplo, si este es fumador, si este es diabético. Las características de la lesión, la posición anatómica de esta lesión, no va a ser lo mismo tener una lesión en la zona sacra o en el antebrazo. Y por otra parte también las características del entorno. No va a ser lo mismo un paciente que esté hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo y que está expuesto a microorganismos multiresistentes a un paciente que se maneje en forma ambulatoria. Entonces, ¿qué nos invita ahora? ¿A qué se nos invita? A realizar un enfoque multimodal de las prácticas de administración de antimicrobianos y que sea respaldado por la educación y obviamente por la evidencia científica. Este es un rol, ¿cierto?, de las naciones y organizaciones internacionales que se deben preocupar en lo que corresponde a la aplicación de antimicrobianos. Por otra parte, cambiar los sistemas tradicionales y locales, donde muchas consultas nuestras o en los lugares donde trabajamos nosotros, a todos se le indica antibiótico. O por otro lado, si estamos realizando una cura, ¿cierto?, estamos tratando a un paciente con una lesión y vemos que es un paciente que tiene alto riesgo de infectarse la lesión o es un paciente que sí tiene signos de infección, no aplicamos un apósito antimicrobiano, por ejemplo.
El conocimiento en lo que corresponde al equipo multidisciplinario, incluir también a los familiares y a los cuidadores de nuestros pacientes. Evaluación precisa de los signos clínicos que vimos anteriormente, ¿cierto? Y los síntomas de infección con una identificación temprana. Vamos a minimizar el uso de antibióticos de amplio espectro que sean innecesariamente indicados. El uso de apósitos con un modo de acción físico-químico, ¿cierto? Ya el año pasado tenemos un consenso donde se pueden aplicar y existen en el mercado apósitos que actúan de una forma físico-química para atraer los microorganismos. La utilización también de antisépticos, apósitos antimicrobianos y agentes tópicos para el cuidado de las heridas. Y cuando hablamos de agentes tópicos, ya sabemos nosotros que desde el año 2018 los antibióticos tópicos no se deberían utilizar, ¿cierto? Porque se nos invita a evitar la resistencia bacteriana. Es así porque se habla de que las sulfas no se deberían utilizar en las heridas. Es así porque la neomicina y todas estas pastas, ¿cierto?, que pueden existir de antibióticos, lo único que muchas veces ayudan es a crear resistencia bacteriana. Y por otro lado, las responsabilidades y expectativas en lo que corresponde al autocuidado del paciente. Entonces, puede existir muchos apósitos antimicrobianos, pero si yo como profesional no soy capaz, primero, de abordar las causas subyacentes, ¿cierto?, de la herida y las morbilidades de mi paciente, no me va a servir ese apósito. He ahí la importancia de la higiene de la herida, la limpieza, el desbridamiento, el acondicionamiento de los bordes de la lesión y, por otro lado, el correcto, ¿cierto?, elección del apósito, en este caso, antimicrobiano. En la nueva guía, ¿cierto?, del año 2022 del manejo de infecciones en heridas, esta me pareció bastante, que es una puntuación, se llama puntuación Tilly, que está en inglés, que es el índice terapéutico para las infecciones locales, donde habla de indicaciones indirectas, ¿cierto? Y también, por otro lado, indicaciones directas. Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, eritema, induración perilesional, ¿ya?, etcétera, de estos 6 puntos, y de esos 6 puntos, los 6 salen positivos, lo más probable es que nuestro paciente tenga infección de la lesión. Y por otro lado, si de los indicadores directos, si tiene alguno de estos puntos, ¿cierto?, uno de estos positivo, también nos puede llevar a una probabilidad que el paciente tenga su lesión infectada. Entonces, ¿qué nos ofrece la ciencia? ¿Qué nos ofrecen los consensos hoy actualmente? El tratamiento del biofilm. Podemos utilizar muchas herramientas, el timers, por ejemplo, ¿cierto?, en lo que corresponde también en lo que es la limpieza de la herida, y tenemos muchas herramientas más para poder tratar nosotros a nuestros pacientes y evitar, ¿cierto?, el uso inadecuado de los antibióticos. Esta tabla ya se mostró, pero lo importante es siempre reconocer los signos y síntomas con las etapas del continuo de la infección de las heridas, porque muchas veces podemos encontrar un paciente que tiene características solamente de colonización, pero ya a la siguiente cura podemos encontrar ya signos fidedignos de infección local o propagación de la infección. Todos conocemos los tipos de debridamiento que existen también, ¿cierto?, que se nos ha enseñado en el pregrado o en la formación posgrado. El desbridamiento es uno de los pilares fundamentales junto con el lavado de la lesión para evitar, ¿cierto?, la reformación o evitar también y tratar la infección de las heridas. ¿Qué soluciones existen? En el mercado existen muchas soluciones, ¿cierto? Tenemos que nosotros llevar en lo que corresponde a las soluciones limpiadoras, cuáles son las adecuadas para poder tratar a nuestros pacientes y así evitar la reformación de los microorganismos sobre estas lesiones. Existen distintos tipos de apósitos. Apósitos con plata, ¿cierto?, apósitos no medicamentados que actúan de una forma físico-química, apósitos de miel, apósitos de yodo, muchos apósitos tensioactivos que podemos tener como herramienta dentro de nuestras clínicas para el tratamiento de la infección de las heridas. Y que es importante, y me gustaría que con esto se quedaran, por favor. Si usted realiza el desbridamiento, luego lava esa lesión, le aplica una solución limpiadora y la cubre con una cobertura tradicional,
eso va a estar reformado en horas. Tenemos una ventana terapéutica, menos de 24 horas, para poder aplicar algún tipo de apósito antimicrobiano para el tratamiento de una lesión que esté infectada. Y así evitar, ¿cierto?, la propagación de la resistencia bacteriana, ya que está condicionado con la mala indicación de las antibioterapias y especialmente las de amplio espectro. Entonces, como conclusión, la resistencia a los antibióticos es una de las principales amenazas para la salud y la salud pública. Por otro lado, los antibióticos beta-lactámicos no son los adecuados para el tratamiento de las heridas. Y hay confusión entre los políticos, entre los pacientes, médicos e investigadores en cuanto a las controversias sobre el uso de antimicrobianos en heridas, y que todavía se discute y aún no se ha llegado a un consenso actual en lo que corresponde al manejo de la infección en las heridas y lo que corresponde a la resistencia antimicrobiana. Espero les haya ayudado. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la presentación. Damos paso a las consultas. ¿No? Sí, yo tengo un par de consultas que quedaron. Tengo una consulta para Felipe. Para Carlos, de lo que ha caído... No tiene preguntas. No tiene preguntas. Te estaban preguntando si íbamos a mandar el material. Dale. En la mañana creo que eso se quedó claro. Pero ahí hay una. ¿Quién está allá? ¿La Vivi? Marce, dale. Hola, mi nombre es Francesca. Tengo una duda, no me quedó muy claro. Entiendo que estas heridas que tienen multiresistencia a antimicrobianos incluía los antisépticos. ¿Y cómo funciona respecto al uso de estos apósitos activos? ¿La disminución de la carga bacteriana es menos eficiente? Por ejemplo, en el mismo Prontosan del que hablábamos anteriormente, ¿es menos efectivo en la disminución de la carga bacteriana al ser multiresistente? ¿No? ¿Sabes qué? Disculpa, no te escucho bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, le preguntaba si es que esta misma multiresistencia a antimicrobianos entendía en un principio que incluía los antisépticos y si es que eso influye en que la acción, por ejemplo, del Prontosan o de otros apósitos activos sea menos eficiente en la disminución de la carga bacteriana o netamente, por ejemplo, con antibióticos locales o sistémicos. Mira, lo último de lo que corresponde a la resistencia, se invitó a la no utilización de antibióticos tópicos, punto 1. En lo que corresponde a los antisépticos, inclusive yo creo que varios de nosotros que trabajamos a nivel intrahospitalario hemos sabido que muchas veces se nos colonizan, ¿cierto?, los antisépticos y son capaces de crecer en la povidona yodada, en el alcohol, y por eso tienen tiempo de expiración. ¿Qué es lo importante que tienes que tener acá súper claro? Es primero evitar que se infecte esa lesión. Si estás infectada, tienes que tener una herramienta súper importante que es la limpieza de la herida. Porque no sacamos nada con tener el mejor apósito, ¿cierto?, con la mejor evidencia científica, si no eres capaz de limpiar bien la lesión, aplicar, ¿cierto?, el desbridamiento correspondiente, preparar ese lecho para recibir el apósito antimicrobiano. Ahora, ojo, muchas veces cometemos el error, ¿cierto?, de solamente tratar las infecciones con los antibióticos. Pero tenemos que saber nosotros que muchas veces nos vamos a encontrar con alteración de la perfusión de las lesiones. Punto 1. Punto 2, recordemos que muchas lesiones obviamente van a estar avascularizadas porque el antibiótico no va a ser capaz de llegar a la lesión. Y eso es lo más importante que tenemos que tener súper claro. Es la preparación del lecho, la limpieza de la herida y la aplicación de un correcto apósito antimicrobiano.
Ay, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hanna Zamorano, enfermera del Hospital de San Fernando. Mi consulta va más que nada considerando un poco el tema de la disposición que tenemos nosotros en cuanto a lo que es, por ejemplo, los apósitos, que por lo general yo por lo menos en el servicio de medicina, con lo que más cuento como para intentar luchar un poco con todo lo que es este tema, es el alginato de calcio y el alginato de plata. Y muchas veces también me ha tocado ir viendo que los médicos empiezan a ir escalando con los antibióticos, pero no sé cómo pueden ir como uniendo esas dos cosas para poder ir avanzando de una buena manera en lo que es la resolución. Ya también, por ejemplo, delante lo que también me llamaba la atención era cuál sería como la factibilidad de que en un hospital se pueda trabajar, por ejemplo, con el VAC y que finalmente el paciente se pueda ir con con la presión negativa, perdón, y que con esto se pueda ir para su domicilio y continuar ahí su terapia, porque ahí me ha tocado pacientes que, situación de calle, que tienen obesidad y que en sus pliegues, o sea, heridas que son enormes y de muy difícil tratamiento. Entonces esa es como más o menos mi duda. Mira, yo creo que es un trabajo para nosotros como profesionales de enfermería es complejo. Pero, ¿qué te puedo indicar yo? O sea, como sugerir yo, para nosotros poder ser una voz potente necesitamos formarnos y estar capacitados. Si tú eres capaz de trabajar de una forma multidisciplinar con el médico y eres capaz de decirle que hay aumento de exudado, que hay mal olor, que está indurado, doctor, yo creo que quizás este paciente puede ser que tenga cierta infección local, quizás requiera antibiótico. Pero si tú ves que el médico le indica antibiótico y tú ves que la lesión no tiene signos de infección, también hay formas también de sugerirla muy correctamente. Pero para eso nosotros como enfermeros también tenemos que estar preparados y saber cuándo hay signos y cuándo no hay signos de infección. Porque eso es lo mejor de trabajar en multidisciplinaridad. O sea, el poder respetar que cada uno es como cuando se hace una torta. Para hacer una torta requiere de varios ingredientes y cada ingrediente entra en un momento correcto. Esa es la forma como trabajar multidisciplinariamente y dejar un poco los orgullos de lado, que eso es bien importante. Eso. Marce, allá. Con respecto al uso de antisépticos, quería consultar si es recomendable hacer el intercambio. Por ejemplo, si tenemos pacientes que tenemos curaciones cada 72 horas, ejemplo, el lunes que lo hagamos con clorhexidina, el miércoles con Protosan, el viernes con otro antiséptico. Si es recomendable ir cambiando o si afecta o no en la resistencia antibiótica. Ya. A ver. Partamos por la clorhexidina. Si tú tienes un paciente con una lesión que está infectada o crees que puede estar infectado, tienes estos signos sutiles que te llevan a que pueda el paciente estar infectado, ¿cierto? Tienes que sopesar dos cosas. Punto 1. La clorhexidina destruye los fibroblastos y eso lo sabemos todos, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué dices? ¿O bajo la carga y permito que el paciente siga aumentando su infección? ¿O le bajo la carga microbiana, destruyendo los fibroblastos en este caso, ¿cierto?, a través de la clorhexidina. Pero ojo, la clorhexidina es un jabón antiséptico muy bueno, pero lamentablemente no lo sabemos utilizar. Porque si yo no soy capaz de sacar espuma con la clorhexidina y dejar esa espuma que actúe 2 minutos sobre la lesión, no estamos bajando la carga microbiana. Ese jabón de clorhexidina se nos está comportando como un jabón neutro cualquiera. Ahora, el intercambiar entre un jabón y otro o una solución limpiadora y otro, yo creo que yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque tienes que tener una continuidad, ¿cierto?, en el tratamiento. Ahora, si tú ves que en 2 semanas, como por ejemplo lo que dicen los consensos para la utilización de apósitos de plata, utilice en 2 semanas. Si en 2 semanas tú ves que la lesión no progresa, que la lesión se mantiene estancada, tú puedes hacer, ¿cierto?, y escalar a otro apósito antimicrobiano, a otra solución limpiadora, ¿cierto?, o cambiar la técnica quizás de debridamiento. Eso. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Javiera, vengo de la 7ª región
Quería hacer una pregunta que tal vez tenga una respuesta un poco obvia sobre el uso en zonas rurales de agentes antimicrobianos pero naturales. Por ejemplo, el agua de hierbas, cosas así de uso tópico. No sé cuál será su opinión y si tiene alguna evidencia científica que acredite eso. En naturales, la verdad que no. Agua de matico, agua... Es que sabes que yo creo que aquí se pueden herir varias susceptibilidades, pero yo no me cierro a que pueda existir algo natural, así 100% natural, porque contamos con muchos productos que vienen, el alginato de las algas, los tipos de mieles, un montón, pero la verdad que lo desconozco. ¿Ya? No podría decirte si sí o si no, y lo desconozco. Vale, gracias. De nada. Bueno, para cerrar este módulo yo quiero agradecer a mis 3 expositores, excelentes presentaciones, y también quiero dejarles un mensaje. Aquí yo tengo 2 enfermeros, yo soy médico, llevo años trabajando en equipo con las enfermeras y la verdad es que su opinión es súper válida. Yo de repente he escuchado, no, pero ¿cómo le voy a corregir al doctor? Olvídense de eso. Yo he visto desastres y malas indicaciones de antibióticos y la enfermera está en todo el derecho. Si a ustedes les parece que su médico está indicando mal, por favor, corrígenlo, edúquenlo, porque son ustedes las que ven a diario los pacientes. De repente el médico pasa de pasada. He visto dejar Cloxa cada 12 horas para heridas, pero que están podridas, que no tienen ningún sentido. He visto tratamientos eternos con amoxicilina con ácido clavulánico, que lo único que hace es darle diarrea a los pacientes, son mal tolerados, y eso ustedes lo saben. Entonces yo les invito a los enfermeros, que son los que ven a diario los pacientes, que eduquen a sus médicos, por favor. Así que muchas gracias. Agradecemos la participación de estos excelentes expositores del módulo 4. Un aplauso, por favor. Bueno, y antes de pasar al café y a los stands, tengo 2 cosas importantes que mencionarles. Primero que todo, por favor, la señora Andrea Agüero, acercarse donde secretaria Gisela Gormaz, que está al principio, en la entrada. Y segundo, que no olvidar que deben ser fotografiados sus códigos QR para poder tener la asistencia al Congreso. A continuación, entonces, los invitamos a visitar los stands de las empresas. Les recordamos que deben usar mascarillas durante los traslados y durante las visitas a los stands. 10 minutos antes se va a abrir el café para que se acerquen y eso va a ser más o menos a las 16 horas.